Elementos, compuestos y mezclas. Un elemento es un material compuesto de un simple tipo de átomo. Un compuesto es una sustancia formada por dos o más elementos que se combinan químicamente, y una mezcla es la combinación de sustancias, iguales o no, que pueden ser separadas por métodos físicos. Elementos. El elemento es una sustancia química pura formada a partir de un átomo. Se caracteriza porque no puede dividirse o transformarse por una reacción química. Los elementos descubiertos hasta la actualidad son 118 y se encuentran clasificados en la tabla periódica. Cada elemento se diferencia principalmente por el número atómico, que no es más que el número de protones que se encuentran en el núcleo del átomo. Tipos de elementos. Metales. Son los elementos caracterizados por conducir la electricidad, ser maleables y mostrar brillo. Por ejemplo, el oro, el hierro y el sodio. No metales. Son los elementos caracterizados por no ser buenos conductores de la electricidad, no magnéticos y no maleables. Ejemplo, el oxígeno, el cloro y el neón. Metaloides. Aquellos elementos que presentan algunas características de los metales y no metales. Ejemplo, arsénico, silicio y boro. Ejemplos de elementos. Carbono. El carbono, cuyo símbolo es C, es el elemento clave de los compuestos orgánicos. Su número atómico es 6 y se encuentra también en el grafito y el diamante. Hidrógeno. El hidrógeno, cuyo símbolo es H, es el elemento más abundante en el universo. Su número atómico es 1 y se encuentra en la naturaleza como un elemento diatómico H2. Compuestos. Un compuesto es una sustancia química pura formada por un conjunto particular de moléculas o iones que están unidos químicamente. Pueden ser compuestos moleculares unidos por enlaces covalentes, sales unidas por enlaces iónicos, compuestos metálicos con uniones metálicas y compuestos complejos. Tipos de compuestos. Compuestos inorgánicos. Son aquellos compuestos en cuya composición no existen enlaces entre carbonos. Ejemplo, el agua, el ácido sulfúrico y el nitrato de plata. Compuestos orgánicos. Son aquellos compuestos donde el carbono es el elemento base de la construcción de la molécula. Ejemplo, el etanol, las proteínas y los carbohidratos. Ejemplos de compuestos en la vida cotidiana. El agua. El agua es un compuesto químico formado por la unión química de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, H2O. El agua es el compuesto más indispensable para el mantenimiento de la vida sobre la faz de la Tierra. Sal de mesa o cloruro de sodio. La sal que usamos en la cocina es el cloruro de sodio NaCl, que es un compuesto iónico, es decir, entre los elementos sodio y cloro se establecen enlaces iónicos donde existe transferencia de electrones. Glucosa. La glucosa, de fórmula C6H12O6, es un compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se sintetiza en las plantas por el proceso de fotosíntesis y es empleado por los organismos heterótrofos como fuente de energía. Mezclas. Una mezcla es la combinación de diversos elementos y o moléculas que no están unidas químicamente. Se diferencia de las sustancias puras como los elementos y los compuestos, en que los componentes pueden separarse por diversas técnicas físicas. Tipos de mezclas. Mezcla homogénea. Es aquella cuya composición es uniforme y cada parte tiene las mismas propiedades. Por ejemplo, la mezcla de agua y vinagre, la mezcla de alcohol y agua. Mezcla heterogénea. Es aquella en cuya composición se pueden distinguir las partes de la mezcla. Por ejemplo, la mezcla de aceite y vinagre y la mezcla de un jugo de frutas. Ejemplo de mezclas en la vida cotidiana. Aire. El aire es una mezcla formada por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% restante está representado por argón, vapor de agua y dióxido de carbono. Agua del mar. El agua de mar es una mezcla formada por agua, iones, sales y otra diversidad de moléculas. Mayonesa. La mayonesa es una mezcla producto de la emulsión de grasa, proteína y agua. Para preparar mayonesa hay que batir huevo con aceite y sal
en una determinada proporción.